Qué gusto volver a vernos. Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes para estar compartiendo estos temas tan importantes en la escuela dominical. Queremos darle gracias a Dios por el empeño y la dedicación de nuestro hermano Beto al compartir con nosotros las clases de escuela dominical, las unidades, los malos ejemplos, buenas lecciones, con personajes como Lot, Manasés o Nabucodonosor. Buenos ejemplos, buenas lecciones con personajes como Caleb, Josafat, Daniel, Bernabé, por mencionar algunos. Dios te bendiga, Beto, grandemente. La pregunta es, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta unidad. ¿Por qué necesitamos la Biblia? No se responde rápidamente. Algunas respuestas podrían ser muy sofisticadas o eruditas. Otras podrían ser muy personales, sencillas, pero llenas de sentimiento. Quizás un testimonio del mensaje sanador y restaurador de las Escrituras, la palabra de Dios que trajo esperanza y paz en momentos de lucha, pruebas, aflicción. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante para nosotros los creyentes que podamos estar nuevamente recordando la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la norma de fe y vida para los cristianos y para la iglesia. La Biblia nos ofrece una revelación completa que ha sido inspirada para nuestro bien. Y vamos a darle lectura ahí en Hebreos, capítulo 1. Y en Hebreos capítulo 1 nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por inspiración, el Espíritu Santo ejerció su influencia en las capacidades mentales de los escritores, dándoles poder para expresar las ideas y la voluntad de Dios. Y ahí en 2 de Pedro, vamos a abrirlo, por favor. Lo que nos dice 2 de Pedro. Tengan por ahí su Biblia para que lean conmigo también. En el versículo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras en sí no son objeto de devoción, sino son el medio para conocer a Cristo. Esto es muy importante. Las Escrituras, la palabra de Dios, fue revelada
Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesús. Y Cristo es el centro de nuestra devoción. Y en Hebreos capítulo 1, ahora en el versículo 2, lo dice muy claramente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia, como todos sabemos, hermanos, se compone de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Fueron escritos en un periodo de 1500 años, escritos por diferentes escritores, existiendo unidad y armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis con una inspiración divina. ¿Por qué tenemos que estar reafirmando esto? ¿Por qué es tan crucial la palabra de Dios en nuestra vida? Porque la palabra de Dios, hermanos, es la norma de fe y de vida para nosotros. Por eso Jesús lo mencionó y dice que debemos escudriñar, debemos de estudiar, debemos de meternos. Jesús también lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en Mateo capítulo 4. Nos dice Jesús, por eso es muy importante que nosotros entendamos en esta unidad que vamos a ver, nos hacen esta pregunta, ¿por qué necesitamos las Escrituras? Y es que, hermanos, la palabra de Dios tiene que estar fluyendo en nuestra vida, porque a través de la palabra de Dios conocemos a Dios, conocemos al Hijo, y a través del Espíritu Santo actuamos, vivimos la palabra. En la palabra de Dios hay variedad de temas. Podemos encontrar el origen de las cosas, podemos encontrar historia, profecía, biografía, leyes, gobierno, moral, ética, poesía, teología. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Juan 8:32, vamos a leerlo, lo que nos dice, que es un versículo que casi todos nos sabemos, y nos dice lo siguiente. Juan 8:32, dice lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, encontraremos respuesta a todas nuestras inquietudes. Y ya lo dice Juan 8:32, que la verdad nos hará libres. La Biblia contiene más de 7,400 promesas para ti y para mí. Promesas de vida que nos ayudan, promesas de Dios para nosotros, que debemos hacerlas nuestras por la fe y creyendo en lo que Dios nos dice a través de su palabra.
La Biblia es el libro más vendido en el mundo. En el 2021 se superó a más de 100 millones de ejemplares en más de 100 países, en 23 idiomas, en lenguas nativas, dialectos. Y se distribuye a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Qué importante es que nosotros también podamos estar colaborando. Por eso es importante el conocer la Biblia, porque nosotros podemos compartirla, nosotros podemos regalarla. Y eso, hermanos, porque será una bendición, porque la palabra de Dios dice que penetra, es más penetrante que toda espada de 2 filos. Y la palabra de Dios trae vida, y trae vida para muchas aquellas personas que vagan sin Dios y sin esperanza. Hay una cantidad, hermanos, de versiones. La que más conocemos o más usamos nosotros en el mundo de habla en español es la Reina Valera, la versión Reina Valera 60, pero hay también otras, la versión Reina Valera 95, la revisión Reina Valera 2009, y también estas son producidas por las Sociedades Bíblicas Unidas, pero también está la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual, la primera Biblia que fue impresa, que es la Biblia del Oso en 1569, y también hay muchas Biblias de estudio, como la Biblia Thompson. No sé cuál tengas tú, con cuál te acomodes mejor, pero qué bueno que las tengas, pero que no las tengas guardadas, que no las tengas ahí como algo de exhibición. La Biblia es un tesoro para nosotros. ¿Qué te parece si en estos próximos domingos nos adentramos ya en esta unidad y pon en tu corazón ver estos videos, tener por ahí tu Biblia, tener un lápiz, una libreta donde puedas apuntar, y cualquier pregunta que tú tengas sobre ella, creemos que el Espíritu Santo te puede ayudar. Así es que qué gusto estar nuevamente, y nos vemos el próximo domingo para empezar nuestra unidad. ¿Por qué necesitamos las Escrituras? Que Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo.